Javier, la primera pregunta tiene que ver con varias preguntas que estamos haciendo en editorial o poner en contexto y que vos avanzaste mucho en este reel. Muchos piensan que la Argentina se derechizó al votarlo a Milei, sin embargo, no es tan así, ¿no, Federico? Totalmente, me parece que con esto uno puede entenderlo muy fácilmente con dos datos, así no aburro a la gente, donde entendemos que el 90% de la gente está en contra de achicar las jubilaciones y cuando vamos al presupuesto nacional nos damos cuenta que el Estado gasta casi el 50% de su presupuesto en jubilaciones. Y después otro caso muy emblemático es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Milei saca el 35% de los votos y es una provincia que es altamente subsidiada por el Estado y está muy bien que sea subsidiada porque tiene un interés geopolítico mirando a la Antártida y mirando a las Islas Malvinas. Entonces, Tierra del Fuego hace 50 años que recibe dinero del Estado para repoblarse y para fomentar la industria ahí y, para que nos demos una idea, en el último año se gastaron $1.000 millones en la provincia, lo que equivale al 0,22% del PBI, que, para que nos demos una idea también en la comparación, toda la política social a nivel nacional, que siempre se critica, que el gasto público, que esto y lo otro, implica nada más que el 0,7% del PBI. Entonces tenemos que en Tierra del Fuego, una provincia que en el lenguaje de Milei es gasto público, déficit, o incluso lo podrían llegar a decir una provincia planera, lo termina votando a él, donde sus ideas evidentemente no están ahí, porque la población de Tierra del Fuego se multiplicó por 14 gracias a este régimen impositivo y que vive básicamente de un gran aporte del Estado y que nos beneficia a todos los argentinos y las argentinas. Entonces hay que desmitificar la idea de que el gasto público, el gasto público es siempre algo negativo. Federico, Mariana Steckler es mi nombre. Quería preguntarte, vos como politólogo, pero además una persona joven, ¿cómo describís el voto joven a Milei? ¿Es ideológico? Bueno, primero de nada, lo de Milei no es solo un voto joven. Esto es importante saberlo y él logra romper la grieta de alguna manera en que es de todas las edades y es de todas las clases sociales. Entonces, ahí sí hay que meter el ojo en, bueno, esto es más complejo que solamente un voto joven. Sin lugar a dudas, en los jóvenes pegó mucho. Javier Milei no es una persona que tenga llegada territorial, pero sí llegada virtual. Y acá es donde todas las personas que estamos preocupados por su avance tenemos que prestar atención para nosotros también salir a ocupar esos espacios virtuales, a salir a TikTok, a salir a Instagram, a manifestar nuestra opinión, a generar todo el contenido que podamos acerca de lo que implican las propuestas de Javier Milei. Y tenemos jóvenes que, hay un grupo, me parece un núcleo duro de Javier Milei, que sí, efectivamente comparte sus ideas, pero después hay muchos otros jóvenes que lo votan porque les parece cool, les parece un rock and rollero de la política, les parece disruptivo y representan en alguna medida su espíritu rebelde, ¿no? De jóvenes que vivieron su juventud durante 8 años de 2 gobiernos que en términos económicos fueron muy malos. Estamos hablando con Federico Pellegrino, joven politólogo de la UBA, hablando de lo que ha sucedido en las PASO. Federico, la última, agradeciendo por esta participación en Radio de Bandera. Vos decías algo, lo que cada uno debe hacer militar de su lugar, en el Instagram, TikTok, cada uno de su lugar. ¿Puede variar lo que ha sido las PASO hacia la general en función de que justamente se van desnudando un poco las propuestas de Milei que muchos pudieron comprar porque son disruptivas y nada más? Sí, completamente. Yo creo que en las generales nos podemos llegar a pegar una sorpresa donde, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que era la coalición que casi que era obvio que iba a gobernar este país antes de las PASO, de repente ni siquiera termina entrando al balotaje. O sea, tenemos un resultado donde para mí los dos escenarios posibles son un balotaje entre Massa y Milei o un escenario donde Milei gana en primera vuelta, que esto puede llegar a ser terrible, ¿no? Y esto implicaría un presidente muy debilitado en su Congreso, porque Milei no va a tener mayoría en el Congreso ni aunque saque el 80% de los votos, porque las cámaras se renuevan, no se renuevan todas el mismo año. Entonces, a Milei le puede ir muy bien las elecciones, pero igualmente va a tener un Congreso que le va a evitar generar sus reformas. Y esto es un problemón, y es un problemón para nuestra democracia, porque acá hay 2 salidas posibles si Milei llega a ganar las elecciones y quiere implementar su plan, ¿no? Siempre está la posibilidad de que mienta y no haga absolutamente nada de lo que promete. Pero un poco
digo, por la característica del personaje que estamos viendo, de una persona que habla con sus perros y que piensa que lo mandó Dios a hacer este plan, bueno, va a ir con todo. Y este ir con todo implica o que el Congreso le paraliza las reformas que quiere hacer y por lo tanto su gobierno no va a poder seguir, no va a poder continuar los 4 años, o directamente busca cerrar el Congreso. Esto es algo que ya vimos y que muchos autores tratan de cómo terminan cayendo las democracias en la actualidad, que es un presidente que, porque quiere llevar a cabo sus reformas, impide que el Congreso sesione y lo cierra. Y empieza a gobernar a partir de referéndums, que es un poco lo que viene diciendo Milei. Vieron cada vez que se lo incomoda un poco, bueno, no, voy a llamar a un referéndum y que la gente vote, ¿no? Un plebiscito y que la gente vote. Bueno, este es un problema, porque esto implica un cuestionamiento a la legitimidad democrática del Congreso Nacional.